Hola, buenas tardes, queridos y queridas alumnas. Esperando que estén todos muy bien. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es cómo construir un triángulo a partir de sus ángulos. Ya vimos que la suma interna de los ángulos de un triángulo siempre va a dar 180 grados. Que cuando construimos un triángulo a partir de sus lados, siempre la suma de los dos lados va a ser mayor al tercero. ¿Ya? Y esto se tiene que repetir siempre. ¿Ya? Nosotros, como tenemos tres lados, tenemos que hacer tres veces la suma y ahí, si basta con que una suma no sea mayor al tercer lado, no puedo construir el triángulo. ¿Ya? Así que ahora vamos a trabajar con el programa GeoGebra. ¿Por qué? Porque es el que nos permite construir y dibujar triángulos de una manera sencilla. Ahora, nosotros vamos a construir un triángulo, ¿ya? A, B, C, y vamos a medir sus lados, ¿ya? Entonces, A, B. ¿Cuánto mide? Perdón, nosotros lo vamos a mover para que se note mejor, ¿ya? Y vamos a ir midiendo todos los ángulos, ¿ya? Ahí tenemos todos los ángulos que forman este triángulo. Si nosotros sumáramos estos tres números, siempre nos daría 180 grados, ¿ya? Siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si nosotros movemos, se fijan que al mover este ángulo, aunque no movamos ni este, ninguno de los otros dos, su valor cambia. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que siempre tiene que dar 180 grados. Si este está disminuyendo, uno de los dos o los dos tiene que aumentar. Ahora, ¿siempre es igual? Sí, siempre es igual. ¿Siempre es igual? Sí, siempre es igual. ¿Ya? Fíjense, aquí nosotros nos está dando una característica. Este ángulo y este ángulo es igual y el tercero es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos frente a un triángulo isósceles, que quiere decir que tiene dos lados iguales y el tercero es diferente. ¿Y cómo podemos saber esto? Vamos a medir la distancia que hay entre estos dos puntos, que es 6, entre estos dos puntos, que es 6,71, y entre estos dos puntos, que también es 6,71. ¿Se fijan? Entonces, nosotros lo vamos a colocar afuera para que ustedes vean que siempre se da, ¿ya? O sea, si todos miden igual, siempre estos ángulos van a ser iguales, o sea, ángulos opuestos, distintas medidas iguales, va a ser ángulos idénticos. Fíjense, se mantienen los ángulos, este cambia, y estas medidas también cambian. Esta medida no está cambiando. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Siempre, siempre igual. Ahora, si nosotros tenemos ángulo recto de 90 grados, los otros dos automáticamente, la suma de ellos dos me va a dar 90 grados. ¿Se fijan? 90 grados, 39,81. Si sumamos, 1 más 9 son 10 y nos va a dar 90 grados. Siempre es igual, ¿ya? Entonces, si el ángulo es recto para este otro lado, un ángulo obtuso, acordarse, un triángulo obtusángulo, ¿por qué? Porque mide más de 90, basta que sea un ángulo mayor a 90, lo otro automáticamente van a disminuir. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser 180 grados. ¿Ya? Si yo sumo este ángulo, 6 más 4 me da 10, 10,12, es mayor que 8, 6 más 8 son 14, es mayor a 4, y 4 y 8 son
12 es mayor que 6. ¿Se fijan? Entonces, lo que estamos diciendo que siempre es igual. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos un triángulo equilátero? ¿Cuál es la gracia del triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. ¿Ya? Entonces, si nosotros medimos, ¿ya?, la distancia entre el punto D y F, entre el punto F y E y el punto E y D, siempre nos está dando 6. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que son 6, ¿qué? 6 centímetros, si tú midieras en centímetros, 6 metros si midiera en metros, ¿ya? 6 kilómetros si tú midieras kilómetros, y así sucesivamente, ¿ya? Ahora vamos a ver los ángulos. Yo en clases, cuando estábamos trabajando, le compartía que siempre la única medida que nos puede dar en un triángulo equilátero, que todos sus ángulos midan 60 grados. Siempre igual, ¿ya? Así que vamos a medir los ángulos para que ustedes lo vean de manera visual, que siempre va a dar lo mismo. 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este que se ve poco, lo vamos a colocar aquí adentro. Ahí. O lo vamos a colocar acá, en el vértice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora lo vamos a mover. El único que se puede mover acá, mire, no importa cuánto lo mueva, cambiaron las medidas, todas miden lo mismo, pero los ángulos siempre miden 60. ¿Se fijan? Más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. ¿Cuánto están midiendo los ángulos? 60 grados. 1 centímetro, 41, casi 2 centímetros. ¿Ya? Ahí tenemos 1 centímetro. 60. Menos de 1 centímetro. Sigue midiendo 60. 1 milímetro. O perdón, 1 centímetro. ¿Ya? 1 decímetro sería mejor. Sigue midiendo 60. Lo agrandamos. Miden 60. O sea, siempre las medidas de los ángulos internos de un triángulo equilátero va a ser igual a 60. ¿Ya? Si yo tuviera 50, 50 y 50, no podría formar un triángulo. ¿Ya? Y aquí, obviamente, la regla de los lados. 7 más 7 son 14, mayor que 7. 7 y 7 son 14, es mayor que 7. 7 más 7 son 14, es mayor que 7. ¿Se fijan? La suma de los dos lados es mayor, siempre tiene que ser mayor al tercer lado. Aunque sea por uno, a 1 centímetro, 1 milímetro, da lo mismo. Lo que importa es que sea mayor. Ahora, entre más pequeño, ¿ya?, la diferencia va a ser mayor. Por ejemplo, ahí dice 3 y 2,9. ¡Ay, que es menor! Porque 3 más 2 son 5. Ah, espérense. 8 más 2 son 10. 1. 9 más 1 son 10. 1. Y 3 más 2 son 5 y 1 son 6. ¿Ya? ¿Se fijan? Siempre da esa característica. Ojo, y aquí nos faltan más decimales. ¿Ya? 6,02. Aquí, pero aquí estamos rozando, miren. Aquí da 11, 6,1, o sea, como 0,1. Siempre ahí ya nos da lo mismo. 3 más 3 son 6. Se fijan que ya no estoy formando un triángulo. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo extendido. Entonces, tiene que ser siempre mayor, aunque sea una milésima. ¿Ya? Ahora, da lo mismo que sea triángulo. Mire, fíjense. 0 más 6 me da 6. Igual, dejé de formar el triángulo. Ah, 6,02 es mayor que 6, ¿se fijan? Obtuso, lo mismo. La única manera ahí, ¿ya? Pero aquí da 8 más 2 da 10, sí, pero está el ángulo, no tenemos un ángulo diferente, ¿ya? 8 más 2 son 10, 6 más 2 son 8, ¿se ven? Igualan los valores, no puedo formar un triángulo. O sea, siempre tiene que ser la suma de los dos lados tiene que ser mayor que el tercero. La suma de los dos lados tiene que ser mayor que el tercero.
La suma de los dos lados tiene que ser mayor que esta. 3 veces se tiene que hacer esa suma. Basta que en uno no me dé para que no pueda formar el triángulo. ¿Ya? Y la suma de los ángulos internos quedó claro. Espero claro, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un triángulo? ¿Ya? Y solamente conocemos dos ángulos. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Ya? ¿Cómo podríamos saber cuál es el valor del ángulo restante? ¿Mm? Lo único que nosotros tenemos que hacer es sumar los otros dos lados, otros dos ángulos, perdón, y ver cuánto nos falta para hacer los 180 grados. Eso es todo. Vamos. Ahora, lo único que congelé un poco para configurar y no tener números decimales. ¿Ya? Vamos a convertir esto a ver si podemos eliminar los números decimales para que ustedes puedan verlo de una manera más eh, ¿ya? Más específica. ¿Ya? Ya, vamos a trabajar en eso. Entonces, nosotros ya sabemos, vamos a usar el lápiz, que la suma de los tres ángulos, el ángulo alfa, beta, gamma, ya, plano local, la suma de los tres ángulos, nos tiene que dar 180 grados. Siempre nos tiene que dar la suma de estos tres ángulos, ¿ya? Entonces tenemos 34, 34, perdón, 34,59. Vamos a borrar al tiro esa que me quedó feo ahí. Se ve mal. ¿Ya? 34,59 más 120,96 más el valor desconocido, que yo no lo conozco. Entonces, eso me da 180 grados, X grados. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar, y al resultado de esto, si está sumando operación inversa, se le resta 180. Entonces, vamos a tener 180 menos la suma de estos dos valores. Entonces, vamos a ordenarlo, 120,96 menos, perdón, más 34,59. 9 y 6 son 15, una, 9 y 5 son 14 y una son 15, una, 4 y una son 5, 3 y 2 son 5 y 1. Mantengo la coma, ángulos. Entonces ahora, esta cantidad, ahora sí que se le resta. ¿A qué se le resta? A 180 grados. Y ahí vamos a tener el valor del ángulo faltante. Entonces hacemos la resta, ¿no? Menos, aquí vamos a rellenar con dos ceros. ¿Por qué? Porque como tengo dos decimales, y menos 155,55. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que hago? Le pido al 8, este me queda en 9, este me queda en 9 y este me queda en 10. ¿Por qué? Como el 0 le tiene que pedir al del lado, o descompongo eh, la décima, no tengo tengo que poner la unidad, tengo que poner la decena. Y así va hacia el lado. 5 para llegar a 10 son 5, 5 para llegar a 9 son 4, 5 para llegar a 9 son 4, 5 para llegar a 7 son 2. ¿Ya?
Y 1 para llegar a 1 es 0. Entonces, ¿cuánto va a medir el tercer ángulo? 24,45. ¿Ya? ¿Se fijan? Y da lo mismo si es un ángulo obtuso. Si yo tuviera acá un ángulo recto, hago lo mismo, 90 más 57,99. ¿Ya? ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Hago la recta. ¿Se fijan? Si fuera los tres ángulos agudos, lo mismo, 51 más 77 se suman y veo cuánto me falta para llegar a 180. ¿Ya? Entonces, oh, se borró, no importa. ¿Se fijan? Y eso es todo. Entonces ahí nosotros vamos a poder saber cuál es el ángulo faltante para que se pueda o no construir el triángulo. Da lo mismo que sea agutángulo, obtusángulo o rectángulo. Siempre se resuelve de la misma manera. Ya pues chiquillos, ya pues chiquillas. Un abrazo virtual, se cuidan mucho, cuiden a su familia. Nos estamos viendo. Chao.